va a ver el día de hoy les va a servir tanto para el análisis final de esos artículos con los que ustedes han ido trabajando y también para lo que van a realizar de la parte final de ese proyecto de curso. Denme un segundito a ver si me dejan ampliar allí. En cada momento, pero como les dije, el computador está con ese virus, entonces no sé si me dan. Listo, ahí creo que ya. Esperemos que siga funcionando. Entonces, el día de hoy vamos a ver las últimas secciones que tienen que ver con la parte de las fases de investigación, la última fase de investigación. Que tiene que ver con resultados, discusión y conclusión. Entonces, ya, ahí. Estas fueron todas las fases que vimos en todo el semestre. Vamos en esta cuarta. El día de hoy vamos a ver la quinta y voy a hacerles así como algunas preguntas referente a esas fases que ya vimos y que ya analizamos. Bueno, la primera fase es la fase de observación y en ese punto pues de esa fase de observación es donde yo identifico el problema y es lo que ustedes realizaron al momento de elegir el tema de su proyecto de curso y que siempre va a partir de identificar una situación, problema que ocurre en algún lugar o en algún sitio. Primer punto, observación. Cuando nosotros vimos esto en la clase, yo les puse una actividad en donde había unas imágenes con unas preguntas, donde debían identificar por medio de la observación ciertas cosas. Una hablaba de una cantidad de animales que se veían en una imagen, otra era sobre algunas cosas que se observaban en las personas y hablaban sobre la mamá del niño, que cuál era la mamá del niño. Habían varias cosas que se vieron allí por medio de la observación. Y ese es el punto inicial de cualquier proyecto que yo realice. Para que lo tengan allí pues muy presente de cuando se esté hablando de sus trabajos de grado, lo primero que tienen que hacer es observar. Es el punto de partida. Y adicional que a partir de esa observación, para yo poder elegir un tema de investigación, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar información en internet. No sé si aquí en alguno de los grupos habían hecho una lección previa de un tema, pero después de que fueron a buscar en internet la información, les tocó cambiar de temática de trabajo o modificar los objetivos. No sé si a algún grupo le pasó eso. ¿A ninguno? Bueno, entonces, es importante que participen de la clase para aclarar las dudas que puedan generarse o que se generaron. ¿Por qué? Porque ya vamos en la última parte del proyecto y si todas las demás no me quedaron de la manera correcta, esto no me va a quedar bien. ¿Y eso qué quiere decir? Que la presentación final del proyecto, que es la nota más alta de la materia, pues no les va a ir bien. Entonces sí es importante que si se les pregunta, lo que se les esté preguntando, ustedes participen para aclarar dudas entre todos. Si no se acuerdan o de pronto dicen algo que no es correcto, no importa, porque para eso se está dando la clase y para eso yo los estoy guiando, para corregir de pronto si hay cosas que corregir y para que aclaren las dudas. Y al final presenten un buen proyecto, que es la nota que a algunos les va a poder salvar la materia, o que al contrario, pues no les va bien, lo que hace es o les baja el promedio o pierden la materia por no presentar el proyecto de manera correcta. Si nos vamos a la segunda fase, que habla de definir el problema, ¿en qué parte de la estructura del proyecto o de los artículos científicos se da esa definición del problema? ¿Ninguno sabe en cuál parte de la estructura se define el problema? Introducción.
En la ¿Cómo, introducción. profe? Que en cuál parte de la estructura, tanto de los proyectos como de los artículos Profe, del problema. Dime. buen día, qué pena. No sé si soy yo, pero te escucho como con eco y hay mucha interferencia. No se te entiende bien lo que dice. ¿Los demás me escuchan así? Es como mucho eco, se escucha como si Bueno, estuviera en una entonces habitación. sí, Profe, lo yo que te estoy pasa, escuchando bien. lo estaba escuchando bien. No, lo que pasa es que como estoy aquí en la universidad y están haciendo, tenía clases de 7 a 10 Sí, y escuchen. ahorita con ustedes, entonces estoy encerrada en un salón porque la universidad está en un evento con música y esas cosas. Pero espérenme, yo voy a abrir a ver la puerta a ver si me escuchan bien. Listo, no sé si ahí me pueden escuchar un poquito mejor. Ya no se escucha tanto eco. Sí, yo sí la escucho mejor. No, profe, ya escucha mejor. Mejor. Ah, bueno, listo. Entonces ahí ya abrí la puerta. De pronto si escuchan algo de ruido de música y porque por allá están haciendo esa parte. Y si se me escucha entrecortado, pues estoy con el internet de la universidad y ahorita por el computador no me dejó conectar los datos, entonces pues es por eso. Listo, pero bueno, ya ahí están escuchando mejor. Entonces, lo que les estaba diciendo era eso, en qué parte de la estructura del proyecto se define el problema. Ya ahí Brian me dijo, en la introducción. Si vamos a la introducción, ¿cuáles son las partes que debe tener esa introducción para los proyectos? De manera general, ¿cuáles son? ¿En qué orden van? ¿Quién me las menciona? Breve descripción, ustedes, a ver, breve descripción, El proyecto. el proyecto. Ajá, del proyecto. ¿Cómo serían esas partes del proyecto? ¿Proyecto o de la introducción? De la introducción, pero para proyectos. Porque recuerden que hay unas que tienen los artículos y hay otras partes que tienen los proyectos. Entonces, la de proyectos, ¿alguien recuerda el orden de esa estructura? De esa estructura de la introducción. La mayoría entregaron el avance del proyecto 1. ¿Cuál era el orden de eso que entregaron? Profe, en el hicimos pues lo que decía, ¿no? Planteamiento del problema. Ajá. Tenemos que hacer el desarrollo del transcurso histórico. Sí, pues le estás hablando del planteamiento del problema, pero bueno, hablemos de manera muy general. Bueno, en la parte del planteamiento del problema se divide en 4 partes. Les voy a hacer una pregunta sobre la última parte de ese planteamiento del problema, ¿cuál es? ¿Qué debía de ir ahí en ese último párrafo del planteamiento del problema? Profe, la pregunta de investigación. La pregunta de investigación. Listo. Después de la pregunta de investigación, ¿qué sección de la introducción seguía? ¿Cómo se llama esa sección? La justificación. La justificación. Y luego de la justificación, Los objetivos. los objetivos de investigación. Y justo voy a pararme allí en los objetivos y en lo que me mencionaron de la pregunta de investigación. Vuelvo y se los recuerdo de nuevo. Sí o sí tengo que cumplir con la parte de la pregunta de investigación. Eso quiere decir que al final de mi proyecto tengo que decir si apruebo eso que tenía en la pregunta o si lo rechazo. Y en la parte de los objetivos debo cumplir con esos objetivos. Yo les había indicado que esos objetivos se debían plantear de una manera. Se describían por medio de una palabra que estaba en inglés. ¿Alguien recuerda el significado de esa palabra? ¿Cómo se deben plantear los objetivos? ¿De qué manera? No recuerdo la palabra. No recuerdo, pero No, profe. era como Era una palabra que es en inglés. medible,
¿Medible? No, No. no era. El medible era una de las características que estaban allí dentro de esa palabra. pero Ah, ya, smart. Smart. ¿Y smart qué significa? Inteligentes, ajá, inteligente. Inteligente. Sí, Yo señora. debo plantear los objetivos de una manera inteligente. ¿Y por qué se los menciono? Y les digo lo mismo que les dije a los chicos de ahorita. Tal vez ustedes no lo hagan de esta manera porque apenas están en cuarto semestre. Pero cuando lleguen a hacer el trabajo de grado, acuérdense de esa palabra. ¿Por qué? Porque si yo planteo unos objetivos que no sean de manera inteligente, con todas esas características, en donde sean precisos, en donde los pueda medir si estoy alcanzándolos o no, en donde tengan un tiempo establecido para lograrlos, en donde sean realizables, entonces, si no lo hago de esa manera, les va a tocar pues, sufrir algunas consecuencias. Y una de esas consecuencias es que en su proyecto, si ustedes no cumplen con sus objetivos, no les aprueban el proyecto. Si no les aprueban el proyecto, pues no pueden sustentar y si no sustentan, no. Hasta que ustedes no cumplan con los objetivos que plantearon ahí en esa introducción, que son como las promesas o las metas que ustedes están dando, para poder cumplir con esa parte de lo que proponen, les puede pasar lo siguiente. La universidad les va a dar un plazo, no sé, creo que son como dos meses más, para que puedan cumplir con esos objetivos que tienen allí pendientes, pero si en esos 2 meses no logran cumplir con los objetivos que tienen pendientes, lo que les toca es que al siguiente semestre, y si ustedes hacen sus prácticas o su trabajo en 10º semestre, ¿qué quiere decir eso? Que deberán hacer un semestre 11. Y resulta que si yo tengo que matricular de nuevo mi trabajo de grado en un semestre 11, pues tendré que hacer una matrícula académica, pero también financiera. Y para los que son becados de generaciones, les pregunto, ¿cuántos semestres cubre la beca de generaciones? A los que tienen la beca y tienen el conocimiento, ¿cuántos semestres cubre esa beca? ¿Alguien sabe? 10 semestres, profe. 10 semestres, ¿cierto? Bueno, y si yo no puedo presentar mi trabajo de grado en el 10º semestre con ampliación que me da la universidad de 2 meses para hacer la presentación de mi trabajo y me toca hacer un semestre 11, entonces ustedes, ¿qué creen que va a pasar en ese semestre 11? ¿Quién les va a pagar a ustedes ese semestre? Esos millones que cuesta ese semestre. Les toca pagarlos a ustedes, ¿cierto? Entonces, miren que el no plantear unos objetivos de manera inteligente en un proyecto de grado va a traer ciertas consecuencias. Y una de ellas es que hasta que ustedes no cumplan con sus objetivos, con eso que están prometiendo allí, pues no se van a poder graduar. Y adicional a eso, pues si tienen que hacer otro semestre más, les va a tocar pues sacar de su bolsillo para poder pagar el semestre. Entonces miren que uno no lo ve de esa manera, pero cuando lleguen a ese punto, tenganlo presente para que no les vaya a pasar, para que no les pase eso de que se lleven más tiempo presentando su trabajo, de que de pronto tengan que sacar recursos de su bolsillo, porque para que un proyecto sea viable, debe cumplir con objetivos y comprobar la pregunta de investigación que se está planteando ahí en el proyecto. Y esos dos son el punto de partida para darle validez al proyecto y para iniciar todas estas fases de investigación. Lo otro que quería mencionarles, y es para los ingenieros industriales, porque nosotros pues no tengo como tal conocimiento si en su campo realizan eso, pero para los ingenieros industriales, ¿cuál es el objetivo de su carrera cuando están ya haciendo sus prácticas o laborando en una empresa? ¿Ustedes qué van a hacer en una empresa? Los que están estudiando ingeniería industrial ya deben de saber en cuarto semestre qué es lo que van a hacer ustedes cuando ya se enfrenten a esa área laboral en una empresa. ¿Quién me dice? Ninguno de los que están estudiando ingeniería industrial sabe qué va a hacer en una empresa cuando se gradúe.
Pues muchas cosas, entre esas está la función de ¿Qué que, cosas? por ejemplo, encargarse de que, no sé, los procesos se den correctamente dentro de la empresa, ¿no? Dentro de una industria. Sí, se ven correctamente. Bueno, y para que se Tengo den entendido, correctamente, profe, dime, qué pena Brian. interrumpir. Tengo entendido que lo primero y principal que tienen que llegar a hacer es análisis de todos los procesos que tengan a cargo, a Ajá, detalle. el análisis de los procesos a detalle. ¿Y Sí, por señor. medio de qué yo hago un análisis de los procesos a detalle que hay en la empresa? ¿Cómo se hace eso? ¿Por medio de qué? Tendrán que tomar datos, ¿cierto? Tendrían que empezar a tomar Estadística. datos, empezar a describir todo, que cada Ajá, proceso, cada inicio, fin. proceso. Todo. Ujú. Y el punto de partida de de esa parte que yo voy a hacer, ¿cuál va a ser? La observación. Sí, señor. De allí voy a partir. Y adicional a eso, los ingenieros industriales lo que hacen, y yo sé que no les gusta la investigación porque esto no es tan chévere, pero el objetivo de sus carreras es todo lo que se hace aquí en investigación. ¿Por qué? Porque ustedes parten de hacer ese análisis que estaba mencionando ahí Brian, pero Daniel decía algo muy importante, que funcionen de la manera correcta. Y ¿cómo me doy cuenta de la manera correcta? Es que yo tengo que primero identificar si hay un problema. ¿Cómo lo identifico? Por medio de la observación. Pero luego, como ingeniero, tengo que darle solución a ese problema que he identificado. ¿Y qué hace la investigación? ¿Qué hace uno en investigación? ¿Desde dónde parte? Desde identificar y definir un problema. Y luego de identificar y definir un problema, ¿qué voy a hacer? Plantear una solución. Y esa solución me va a llevar a unos resultados. Entonces, para que lo tengan presente los ingenieros industriales, lo que hace la investigación y el objetivo de la investigación es el mismo objetivo que tienen ustedes como ingenieros industriales. No les gusta la investigación, pero eso es lo que van a hacer en las empresas. Es para que lo tengan allí muy presente que ustedes lo que hacen es identificar problemas y dar soluciones. La investigación que hace identifica problemas y da soluciones. Sí, no van a tener que presentar un proyecto tan amplio como lo hacen aquí en la investigación, pero van a tener que presentar informes donde tienen que identificar un problema, redactar qué problema está ocurriendo, donde tienen que hacer una planificación de los instrumentos, o sea, plantear una metodología de cómo voy a solucionar yo ese problema, y adicional a eso, después de que plantee la metodología, si es algo de tiempo, si tome los tiempos, pues tengo que ir a hacer un análisis de esos datos que yo recolecté en la empresa. Entonces, ¿por qué creen que a los ingenieros industriales les dan esta materia y es obligatoria verla? Sí, es aburridora, qué pereza. ¿Por qué? Porque resulta que esto que hace la investigación es lo que ustedes tienen que hacer en las empresas. Y como no lo tienen presente y se van a que solamente van a ir a cumplir órdenes, no, ustedes no son tecnólogos. Ustedes se están preparando para ser ingenieros y son los que tienen que hacer la investigación en la empresa. Los tecnólogos reciben órdenes de qué es lo que tienen que hacer. ¿Quiénes dan las órdenes? Ustedes que se están preparando para ser ingenieros. ¿Cómo van a dar esas órdenes? Por medio de la investigación. Entonces, para que lo tengan allí muy presente, porque esto se les pasa y cuando se van a enfrentar a la vida laboral o a las prácticas, no lo reciben porque no tienen conocimiento y porque en su cabeza no está esto, y cuando se van a enfrentar y ven pura investigación, pues no saben nada de investigación, porque por aquí por la materia no le pusieron cuidado, no estuvieron pendientes, y adicional a eso, el trabajo de grado que tienen que presentar es todo lo que se les está enseñando aquí, o que se les enseñó. Entonces, recomendación, lo que se les enseña en esta materia lo van a tener que utilizar en el trabajo de grado, pero cuando vayan a la parte laboral, en la parte laboral, porque estas fases de investigación son las mismas fases que ustedes van a utilizar para solucionar el problema en las empresas. Entonces, se los dejo allí y lo digo es porque se han presentado inconvenientes con estudiantes
que no conocen esto, que no sabían que su carrera era identificar un problema y dar soluciones, y que la investigación es identificar un problema y dar soluciones, y llegar a esa solución, no lo toman de esa manera, y cuando se enfrentan a su vida laboral, pues no les va bien, no lo reciben en la empresa, o cuando están haciendo las prácticas, les cancelan las prácticas. ¿Por qué? Porque no pueden hacer esto de las fases de investigación en la empresa. Entonces, es así como una recomendación. Y adicional a eso, lo más probable es que cuando estén en 10º semestre, como muchos estudiantes lo han hecho, que no han recibido clase conmigo, porque pues todavía no he llegado a ese punto de tener estudiantes que ya les haya dado clase que se estén graduando, pero los que no han recibido clase conmigo me buscan para que les ayude a hacer el proyecto, porque no saben, no se acuerdan, no les explicaron de esa manera, entonces pues no pueden hacer su trabajo de grado. Y hasta el momento ustedes se tienen que graduar con trabajo de grado, diplomado no hay. ¿Listo? Entonces para que lo tengan allí presente, y es una recomendación para que cuando ya estén más adelante presten atención, por lo menos que tengan las diapositivas para que medio se acuerden cómo deben hacer la parte de la investigación. Tercer punto de la fase de investigación. Buscar fuentes de investigación. Si llevamos esto a la estructura del proyecto, ¿cuál es la sección donde se ve esta fase? ¿En qué sección del proyecto buscaron fuentes de investigación? Ustedes. ¿Cómo se llama esa sección en el proyecto? ¿Ninguno sabe? ¿Ninguno recuerda cómo se llama? Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Es que se te escucha entrecortado, no sé si soy yo. Que según la estructura de los proyectos o del proyecto de curso, ¿en qué parte tuvieron que buscar fuentes de información? Esa parte de la estructura, ya hablamos de la introducción, de los objetivos. Luego vamos a la tercera fase de la investigación, que dice buscar fuentes de investigación. ¿En qué sección del proyecto se hace eso? ¿En la metodología? La metodología. ¿Alguien más? Marco conceptual. El marco. Sí, pero ¿se llama marca conceptual o cómo se llama esa parte? En general. Marco referencial. Ajá, marco referencial. ¿Y ese marco referencial se divide en qué? Teórico, conceptual y legal. Ajá, teórico, conceptual y legal. Entonces, ya para su proyecto, ustedes ya hicieron esta tercera fase. La cuarta fase, planificar y utilizar instrumentos. ¿En qué sección del proyecto se realiza esa planificación y la parte de sección de los instrumentos? Métodos. En la parte de los métodos. Entonces, miren que allí, poco a poco fuimos viendo esa fase de la investigación. Incluso esto es, creo que el día de hoy es que tienen que entregar la actividad. Tienen plazo hasta todo el día, creo que les puse un horario determinado, pero van a tener allí plazo, pues todo el día de hoy, porque como vamos a ir a la última fase, puede ser que algo que les explique de aquí les ayude a ampliar un poquito más qué información sí debe de ir en esos métodos o qué información pues debo quitar. Pregunta, para yo poder plantear los materiales o los métodos en el proyecto, ¿cuál era mi punto de partida? ¿Había un punto de partida para yo poder plantear esos materiales y esos métodos en el proyecto? Objetivos. Los objetivos, exactamente. Entonces, nos devolvemos otra vez. Plantear los objetivos de manera inteligente me va a permitir a mí plantear de manera correcta lo que necesito para poder obtener resultados. Y va a ser lo mismo cuando ustedes estén en una empresa. Siempre en los informes tienen que plantear una meta a la que van a llegar. Y cuando tengan esa meta bien planteada, pueden definir cuál es la metodología para poder al final obtener esos resultados que
esperaban. Entonces, aquí en las fases de investigación es exactamente lo mismo. Parto de los objetivos que están ahí al final de la introducción para poder realizar la sección de métodos o actividades, planificar y utilizar instrumentos. Y vamos a ir a la última, que es recolectar y analizar información. Y esto de recolectar y analizar información va a partir o va a tener como allí esa parte, los objetivos para los métodos. El punto de partida va a ser los materiales y los métodos. Si yo no tengo planteada de manera correcta esta sección, los resultados que voy a obtener no van a ser los óptimos, no van a estar de la manera correcta, pueden presentar errores si no hago estos objetivos de manera inteligente. Entonces miren que así como está el gráfico, esto exactamente pasa en la investigación. Es así como un círculo. Cuando yo termine, incluso miren que aquí continúa. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando yo haga el análisis de los datos, de los resultados y de toda la información y tenga una conclusión, en esas conclusiones va a quedar abierto algún tema para seguir haciendo otra investigación y vuelve a iniciar el ciclo. Entonces, en este ciclo, ustedes se la van a pasar en las empresas donde ustedes laboran. Haciendo esto allí a diario, mensualmente, dependiendo del problema que identifiquen. Entonces tengo que hacer todo esto para que funcione de la manera correcta. Cuando funcione de la manera correcta, pues luego aquí va a pasar otra cosa y vuelvo y se la van a pasar allí en ese sitio. Entonces vamos a la parte ya que vamos a ver el día de hoy. Por favor, creo que hay alguien que tiene el micrófono activo, entonces lo cierre porque como el computador me está bloqueando, no puedo mover muchas cosas aquí. No sé quién es, entonces para que por favor la persona que lo tiene allí activo me ayude con cerrando el micrófono, porque es que no me da activo. Bueno, los resultados. Les voy a indicar qué información debe de ir en esos resultados. Lo que vamos a ver el día de hoy nos va a servir para analizar el artículo científico que están trabajando, que esa va a ser la actividad que queda el día de hoy, para entregar la siguiente clase dentro de 8 días. Y también con esto ya van a poder avanzar en lo que tiene que ver con el proyecto de curso. El lunes les voy a entregar la revisión de la sección de métodos de sus proyectos, para que ya puedan iniciar a trabajar con resultados, discusión, conclusión y el resumen, que es lo que se les va a presentar el día de hoy. ¿Qué información debo incluir yo en esta sección de resultados? Bueno, la información que debe de ir ahí son los datos experimentales que tomé de la metodología planteada en esa parte de la sección de los métodos. Adicional a eso, ahí yo solo voy a expresar los datos. ¿Qué quiere decir? Voy a poner los datos que obtuve. Si, por ejemplo, mi proyecto me llevó a realizar encuestas, entonces yo lo que voy a poner allí son los datos que obtuve en respuesta a esas preguntas en la encuesta. Pongo los números, expreso los datos por medio de gráficas, tablas, siempre deben de ir acompañados de un texto. Igual ahora con el ejemplo que está allí, pues van a ver cómo se deben de poner de manera correcta gráficas. Funciona lo mismo para las tablas, pero solo voy a poner datos experimentales y el comportamiento de esos datos. Puedo mencionar si hago una diferencia o una comparación entre hombres y mujeres, puedo decir que al hacer cierta pregunta y en esa comparación las mujeres votaron más por sí que los hombres, y puedo decir el porcentaje, no sé, las mujeres votaron sí en un 50% en comparación a los hombres, que en esa votación fue alrededor de un 20%. Estoy mencionando los datos, pero en ningún momento voy a explicar por qué las mujeres votaron más sí que los hombres. No voy a dar el por qué ni la razón de esos resultados, no lo voy a hacer. Algo que quiero que tengan presente en la parte de los artículos es que se van a poder encontrar este título de resultados unido a la discusión. Entonces van a encontrar un título que diga resultados y discusión, o resultados y análisis de resultados. Para el caso de los proyectos, van separados los títulos. Van a tener ustedes en la plantilla un título que dice resultados
Luego otro título que dice discusión, van separados. En algunos artículos los pueden encontrar separados o unidas las dos secciones de resultado y el análisis de resultados. En ese sentido, para este artículo de ejemplo que está aquí en la clase, están separados. Pero se los menciono porque en algunas ocasiones, haciendo la actividad, ves que los resultados están unidos al análisis de resultados y no saben qué hacer. O me dicen, no, profe, es que mi artículo no tiene la discusión o no tiene el análisis de los resultados, porque están unidas las dos secciones. Entonces, para que lo tengan presente, que si encuentran un título en el artículo científico con el que están trabajando, que dice resultados y análisis de resultados, es que las dos secciones están unidas. Se presenta tanto los datos experimentales como la explicación del porqué de esos datos experimentales. Igual ahora en el ejemplo, pues van a entender un poco más de qué se trata. Bueno, este es el mismo que veníamos trabajando de las vacas y de las garrapatas, en donde ya habíamos identificado, y aquí están, unos objetivos que estaban de manera implícita el objetivo general. Ustedes para sus artículos los identificaron, incluso en la actividad pasada, en el punto 3, ahí ya tenían esos subtítulos, esos métodos que utilizaban para poder alcanzar el objetivo general. Entonces, en este punto y para la actividad que va a quedar el día de hoy de estas secciones, vamos a trabajar con esos objetivos específicos que ustedes identificaron en el punto 3 de la actividad pasada de materiales y métodos. Esa va a ser la base, esos objetivos específicos. Y de allí vamos a partir para hacer el análisis del artículo. Voy a leerles los resultados, les voy a indicar pues ciertas cosas que se mencionan allí y luego vamos a ir a unos diagramas que nos van a servir para analizar los artículos que están ustedes pues trabajando en grupo. Entonces, lo primero vamos a ver cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron para las cargas parasitarias en los grupos de vacas. Ya nos mencionan, la carga parasitaria varió ampliamente a lo largo del estudio, tanto para los grupos del Tolima como Valle del Cauca. En las figuras del 1 al 3 se presentan los promedios de conteos para el periodo de evaluación para las dos regiones. Si ustedes pueden identificar, aquí me está dando una introducción y me está mencionando, mire, más adelante, al final de todo este texto de los resultados, aquí no están, pero ahora los voy a presentar más adelante, hay unas figuras en donde usted va a encontrar los siguientes datos, unos promedios de los conteos en la evaluación en las dos regiones, Valle del Cauca y Tolima. Cuando ustedes en su proyecto incluyan una figura, una tabla o una imagen, deben hacer exactamente eso. Si no incluyen un párrafo donde me estén mencionando qué es lo que se va a presentar a continuación en esas tablas, en esas gráficas, no les va a quedar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque la rigurosidad metodológica de los proyectos y la plantilla de la universidad lo exige de esta manera. Si yo no cumplo con esto, pues obviamente se ve afectada la nota porque también este tipo de cosas se califican y se revisan. Por no O sea, poner profe, que esto, tengo dime. una interrupción, profe, qué pena. O sea, que tengo que presentar cada uno de los gráficos antes de. Exactamente. Si por ejemplo, Luego, luego de ilustrar el gráfico, también debo añadir la breve descripción o la interpretación entonces de ese gráfico. no, ¿No? el gráfico me va a expresar unos resultados. Y cuando ahorita le damos aquí y veamos los gráficos de este ejemplo, vas a poder evidenciar que lo mismo que me están diciendo en este texto es lo que la persona va a ver en los gráficos. O sea, es lo mismo, con sus palabras primero me menciona, vea, vamos a hablar sobre estos resultados, se midieron tales variables, de esas variables se obtuvieron ciertos comportamientos, pero todavía no sabemos el por qué, porque en los resultados no explicamos razones de por qué pudo pasar cierta situación, o el porqué de ciertos datos. Aquí simplemente
vamos a presentar los datos. Que yo hice unas encuestas en donde tenía 10 preguntas y voy a presentar esos resultados de esas encuestas por medio de una gráfica. Y lo voy a hacer por cada una de las preguntas que hice y el comportamiento dependiendo de las opciones de respuesta. Entonces yo puedo utilizar unas gráficas en donde tenga la pregunta número 1, según esos datos y números que obtuve, yo digo, bueno, lo voy a presentar por medio de una gráfica, pongo la gráfica, allí pongo un párrafo antes indicando qué se va a presentar en esa gráfica. En el caso de este ejemplo nos dice, en las gráficas que van a ver a continuación, que están numeradas del 1 al 3, se van a presentar promedios de conteos en las fincas donde se realizaron los estudios. Pero como tal, no voy a explicar ni hacer un análisis de lo que hay en esa gráfica y el por qué pasaron las cosas y el por qué unos datos fueron mayores y otros menores, porque en los resultados no se da explicaciones de eso. Se mencionan datos, se menciona comportamiento, pero no se da explicaciones. La siguiente sección, que se llama discusión, entonces tú ya vas a pasar a hablar y vas a dar explicaciones de lo que me mostraste en esos datos y de lo que me mencionaste en este texto. ¿Listo? Entonces, importante es... Profe, te escuché entrecortado. Profe, ¿qué Listo, dices? ya entendí. O sea, aquí simplemente es como, bueno, esto salió, ¿ya? Y en discusiones que ya empezamos a hacer, pues, como el el análisis. análisis, pues, ya entendí. Listo. Sí, Kevin, ahí te escuché y pues lo que les mencioné, se escucha entrecortado porque tengo el internet de aquí de la universidad y me sale allí su conexión es inestable, entonces trato cuando me sale el letrerito, pues guardar silencio para volver otra vez a retomar y decirles. Pero entonces, si me escuchan entrecortado, pues me dicen para volver otra vez a repetir porque como el computador me está fallando, no me dejo conectar los datos ahora. ¿Listo? Entonces, la segunda parte es la producción de leche y correlación o la relación de la carga parasitaria. Si nos volvemos al objetivo, en el objetivo nos mencionaban dos cosas. Una de ellas era que ellos iban a contar, pues como la cantidad de garrapatas que habían en los animales. Otra era a medir la producción de leche de las vacas. Y la tercera, que era como el objetivo, era establecer esa relación entre la cantidad de garrapatas y la cantidad de leche que produce una vaca. Entonces aquí mismo se está viendo lo de los objetivos, están las tres variables, el conteo de garrapatas, la producción de leche y la relación entre esas dos variables. Les voy a leer y les voy a ir ahí explicando ciertas cosas. Entonces dice, para los datos de la finca Lucerna y obviando los conteos encontrados en el grupo de ordeño a mano, que se comportó de forma atípica, aquí les voy a hacer una aclaración, y esto nos puede pasar en un proyecto y no hay ningún inconveniente que se presenten dificultades, pero el hecho es mencionarlo. En el caso de este proyecto, ellos habían trabajado con unos grupos de vacas, en donde habían, en una finca, en esa de Valle, donde dividieron los grupos de acuerdo al ordeño manual y al ordeño mecánico de las vacas. ¿Qué pasó? Que cuando contaron las garrapatas en esas vacas que ordeñaron a mano, esos resultados eran tan diferentes a los que habían obtenido en los otros grupos, en las demás fincas, en las otras regiones, que ellos tomaron la decisión de decir, o sea, ese comportamiento es inusual, porque si comparamos con los demás resultados, pues está muy por fuera de eso. Entonces yo puedo tomar la decisión y decir, bueno, mire, algo pasó allí. En ese conteo se cometió tal vez algún error y yo lo que voy a hacer es que esos datos los voy a obviar, no los voy a tener en cuenta, no se los voy a mostrar en las gráficas, sino que los voy a sacar de mi investigación, pero entonces lo menciono. Si yo lo menciono y hablo qué fue lo que me pasó, puedo sacar esa parte de la información y decir no lo voy a tener en cuenta y voy a seguir con lo demás de mi investigación. Luego, de allí, habla que los animales de mayores requerimientos nutricionales tuvieron los mayores conteos de garrapatas. Entonces, allí miren que me están hablando del comportamiento de los datos que ellos obtuvieron. ¿Qué se dieron cuenta? Que los animales que mayor requerimiento nutricional tienen, o sea, que se deben alimentar mejor, presentan mayor cantidad de garrapatas en su cuerpo.
Les digo, allí me están mencionando el por qué será que esos animales que necesitan mayor requerimiento nutricional tienen más garrapatas. ¿Me están mencionando un por qué? Alguien que me responda. Y hay un por qué ahí, una razón de eso que se menciona allí. ¿Ninguno sabe? Bueno, me están escuchando. Ya te escucho entrecortado, profe. Se escucha entrecortado. Déjenme a ver si de pronto ya me deja conectar los datos y los conecto.